España, siglo XVI. El imperio más poderoso del mundo. Oro, ejércitos, fe obligatoria. Y sin embargo, el peligro no viene de fuera. Viene de una universidad. En Salamanca, uno de los profesores más brillantes del país deja de aparecer en clase. Nadie anuncia su ausencia. Nadie da explicaciones. Un día está allí, rodeado de alumnos, y al siguiente, no existe. No ha cometido un crimen violento. No ha conspirado contra el rey. No ha levantado una revuelta. Su delito es otro. Ha traducido un libro de amor. Mientras la ciudad continúa su rutina, Fray Luis de León lleva ya años encerrado en una celda sin ventanas, sin saber si saldrá vivo, sin saber si alguien lo recuerda, sin saber si su nombre será borrado para siempre. Esta no es una historia sobre herejía, es una historia sobre lo que ocurre cuando pensar se vuelve peligroso. En la Salamanca de los años 1570, las universidades no eran lugares tranquilos, eran campos de batalla. Cada cátedra era poder, cada alumno, influencia, cada interpretación, una forma de dominar. Fray Luis no era un fraile discreto, era brillante. Dominaba lenguas que muchos de sus colegas no podían leer: latín, griego, hebreo. Tenía una mente rápida, incisiva, y una incapacidad casi patológica para fingir humildad intelectual. Cuando algo le parecía incorrecto, lo decía. Cuando una traducción estaba mal, la corregía. Cuando una idea era floja, la desmontaba. Eso le ganó fama. Y enemigos, especialmente entre quienes veían en él no solo a un rival académico, sino a alguien que amenazaba el equilibrio del poder teológico. Porque Fray Luis no solo enseñaba, cuestionaba. Y el verdadero problema llegó con un texto concreto: el Cantar de los Cantares, un poema bíblico antiguo, lleno de imágenes de deseo, búsqueda, cuerpo, unión. Durante siglos, la Iglesia había insistido en leerlo solo como alegoría espiritual. Nada de amor humano, nada de carne. Fray Luis pensaba lo contrario. Creía que ese poema había sido escrito para ser sentido, no solo explicado. Creía que debía leerse desde su lengua original, el hebreo. Y creía, además, que podía traducirse al castellano. Aquí es donde todo se vuelve peligroso. Imagina una sala del Santo Oficio, un manuscrito sobre la mesa, un inquisidor inclinado sobre el texto. Comienza a leer, pero no en latín, en castellano. Béseme con los besos de su boca. La frase no suena a tratado teológico, suena a deseo. Sigue leyendo, porque mejores son tus amores que el vino. No hay explicación alegórica. No dice que sea Cristo, no dice que sea el alma. Es una mujer hablando de su amado, y continúa: tus pechos como gemelos de gacela. Ahora ya no es símbolo lejano, es cuerpo, es piel, es intimidad. Y alguien formula la pregunta que realmente importa. Esto lo puede leer cualquiera, porque mientras estaba en latín, estaba bajo control, pero en castellano, cualquiera podía abrir el libro y decidir qué significaba. Ahí estaba el peligro. No en el poema, en la libertad. Porque si la gente común podía leer la Biblia en su propia lengua, ya no necesitaba intermediarios. Y si ya no necesitaba intermediarios, el control se debilitaba. Eso era inadmisible. Los rumores comenzaron a circular, palabras peligrosas, judaizante, soberbio, sospechoso. En una época en la que no hacía falta demostrar nada, bastaba con insinuar. La Inquisición no funcionaba como un tribunal moderno. No buscaba justicia, buscaba orden. No necesitaba pruebas claras, le bastaba el miedo. Denuncias anónimas, rivalidades personales disfrazadas de celo religioso. Y Fray Luis estaba rodeado de personas que tenían motivos para quererlo fuera de juego. El 27 de marzo de 1572, su vida se detuvo. Algunos cuentan que fue interrumpido en plena clase, que hombres vestidos de negro entraron en el aula y lo sacaron delante de todos. Otros dicen que desapareció sin testigos, subido a un carruaje, sin tiempo siquiera de despedirse,
Las dos versiones son terribles, y las dos transmiten el mismo mensaje. Nadie está a salvo. Desde ese día Salamanca guardó silencio, y Fray Luis fue llevado a los calabozos inquisitoriales de Valladolid. No hubo juicio inmediato, no hubo sentencia, solo espera. La prisión inquisitorial no estaba diseñada para matar el cuerpo, estaba diseñada para quebrar la mente. Oscuridad constante, frío, humedad, aislamiento absoluto, interrogatorios repetidos, acusaciones que cambiaban. Hoy se le acusaba de una cosa, mañana de otra. Frases sacadas de contexto, interpretaciones torcidas. Querían que se retractara, que pidiera perdón, que admitiera que pensar había sido un error. Pero el verdadero castigo no fue físico, fue psicológico. No saber cuándo acabaría, no saber si alguien lo defendía, no saber si sus libros habían sido destruidos, no saber si su nombre ya estaba manchado para siempre. Ese es el castigo más cruel. No el dolor, sino la desaparición. Durante meses, luego años, Fray Luis vivió suspendido en el tiempo, sin horizonte, sin noticias, sin certeza. Y en ese vacío comenzaron las dudas. ¿Había valido la pena? ¿Había sido ingenuo? ¿Podría haber callado y evitar todo aquello? Hubo momentos de rabia, momentos de miedo, momentos en los que el rencor estuvo a punto de ganar. La Inquisición no necesitaba que cambiara de ideas, necesitaba que se odiara a sí mismo, que asociara pensar con sufrir, que aprendiera la lección. Pero ocurrió algo inesperado. Privado de aulas, de debates, de reconocimiento, su mente empezó a retirarse hacia adentro. Y allí, en la oscuridad, apareció otra voz, no la del profesor brillante, no la del polemista, sino la del hombre cansado del ruido. Es entonces cuando surgen versos que hablan de huir del mundo, de campos abiertos, de noches serenas bajo estrellas invisibles. ¡Qué descansada vida barra la del que huye el mundanal ruido! No eran versos ingenuos, eran actos de resistencia. Mientras el sistema intentaba reducirlo al silencio, él construía un espacio interior donde no podían entrar. La poesía no como adorno, sino como refugio, como último territorio libre. Su fe no se rompió, se transformó. Dejó de ser institucional para volverse íntima, desnuda, sin intermediarios, porque un hombre que ya no necesita aprobación es imposible de controlar. Pasaron 5 años, 5 años en los que pudo haber salido destruido, 5 años en los que pudo haber cedido. En diciembre de 1576, sin una condena clara, fue absuelto. No porque la Inquisición admitiera un error, sino porque el caso se había debilitado. Lo soltaron sin disculpas, sin reparación. Nada volvió a ser igual. Había perdido tiempo, salud, posición. Había aprendido cuánto podía costar pensar, pero no había perdido lo esencial. Cuando regresó a Salamanca, la ciudad contuvo la respiración. El rumor corrió rápido. El profesor que había sobrevivido al Santo Oficio volvía a su cátedra. El aula estaba abarrotada. Estudiantes, colegas, enemigos, curiosos. Todos querían ver qué haría, si denunciaría, si atacaría, si se justificaría. El silencio era absoluto. Fray Luis subió lentamente a la tarima, más envejecido, más delgado, marcado. Miró a la sala, respiró y dijo: «Decíamos ayer». Nada más. Ni una palabra sobre la cárcel, ni una queja, ni una acusación. Continuó exactamente donde lo había dejado 5 años antes. Ese gesto no fue humildad. Fue algo mucho más devastador. Significaba que el poder no había logrado lo que quería, que el silencio impuesto no había vencido, que el pensamiento seguía su curso. Con 3 palabras, redujo a la Inquisición a una interrupción menor en una vida dedicada al saber. Después de eso, siguió enseñando, escribiendo, pero nunca volvió a ser ingenuo. Sabía de lo que era capaz el sistema. Sabía que la verdad no siempre es bienvenida, y aún así, no dejó de buscarla. Hoy,
Su historia importa porque se repite. Cada vez que alguien es silenciado por pensar distinto. Cada vez que una idea es castigada no por falsa, sino por incómoda. Fray Luis de León nos recuerda algo esencial, que la dignidad no siempre grita, que a veces resiste en silencio, que las ideas pueden sobrevivir a imperios enteros, y que, cuando todo intenta borrarte, a veces basta con volver y decir, con una calma implacable, como decíamos ayer. Si crees que las ideas merecen ser escuchadas, incluso cuando incomodan, suscríbete. Aquí siempre habrá algo que, como decía él, seguimos diciendo hoy.